para empezar a hacer una elaboración de embutido fresco. Bueno, tripas. Tripas tenemos una variedad de tripas, cada vez hay más en el mercado. En general, la tripa que se usa para el chorizo fresco es la tripa natural de vaca calibre 35. Esa es la tripa que generalmente se utiliza para hacer chorizo. Pero bueno, hoy también existe en el mercado, bueno, hace mucho tiempo, pero también hay tripa colágena, que es la tripa que viene envuelta, aunque le dicen sintética, es una tripa colágena, que también viene en todos los calibres y se puede utilizar. Después, para hacer salchichas, normalmente lo que se utiliza es tripa calibre 20, que también hay de dos tipos, hay colágena o es la tripa natural y es la de oveja, tripa de oveja. Las dos se pueden conseguir en el mercado. Después también tenemos otra tripa que les comento todo porque tal vez van a comprar y le van a ofrecer o van a tener esta variedad. Tenemos otra tripa que es la tripa chinesca, que se llama, que es tripa de cerdo. Es una tripa muy delicada, muy fina, muy rendidora, que para el chorizo da el tamaño justo, por ahí no es tan grande, debe ser calibre 30. En general por ahí no están tan calibradas, porque si la ven parece un hilo, cuando le empiezan a hidratar y a dar vuelta, no se da vuelta, es una tripa que ya viene dada vuelta, pero cuando la empiezan a inflar con agua para que se despegue, es un hilo que se va abriendo, es una tripa, la verdad que es un poco más cara, pero que rinde muchísimo, rinde mucho, pero es más delicada para trabajar. También si le doy demasiada presión, se me rompe con facilidad. Pero bueno, ya sabe que tiene. Para la salchicha, tripa ovina o colágena calibre 20. Es el tamaño de una salchicha. Para el chorizo, lo normal es natural o colágena calibre 35 y es de vaca, o la chinesca, que es de cerdo, que viene entre calibre 30 y 35. Y para morcilla se puede utilizar también la 35 natural de vaca, o también pueden usar la 40. Hay 40, 50 y hasta 60 en esos calibres, ¿no? Se puede utilizar tranquilamente la 40 porque la morcilla es una tripa que tiene más resistencia, la morcilla hay que cocinarla, entonces la hace un poco más compacta. Pero tranquilamente la pueden hacer con calibre 35 natural de vaca. Bueno, eso con respecto a tripas. Bueno, ¿cómo es el proceso de elaboración? Lo primero que hago es la obtención de la carne. La carne para el chorizo, por lo general, cuando yo estoy despostando, destino a chorizo la carne con más cantidad de grasa. Porque nosotros empezamos a despostar una res y tratamos de destinar la parte magra, o sea, lo más magro que podamos sacar de paletas, de cuarto, de lomo, de solomillo, de lo que quiera, o sea, de carré, de toda la parte bien magra la destinamos al salame, porque después le vamos a agregar el tocino. Pero el chorizo sí o sí necesita grasa, sí o sí porque tiene que ser jugoso. Y la grasa no es el tocino, ¿eh? La grasa es grasa. Entonces, los cortes más grasos, es lo ideal destinarlos a la producción de chorizos. ¿Cuáles son los cortes más grasos? La papada, que está por debajo de la cabeza, es una parte que está bastante equilibrada, carne-grasa, para lo que necesitamos de chorizo. Partes de cuarto, partes de paleta también van a ver que tienen un poco de grasa. Parte de la panceta, o sea, de lo que es el pechito con manta, cuando recortamos la panceta, hay pedazos que tienen, hay partes, digamos, que no tienen las típicas franjas de una panceta, esa la podemos destinar también al chorizo. Pero si tienen ganas de hacer todo chorizo, por supuesto, y todo va. Cuando uno
Cuando uno empieza a despostar, trata de destinar cada uno de los cortes a las diferentes elaboraciones. Entonces saca la bondiola, saca el carré, saca el solomillo, saca los jamones, saca las paletas, saca la panceta, y ahí les va quedando recortes de panceta, papada, todo eso que lo destinan al chorizo. Entonces, todos los cortes que vean con mayor cantidad de grasa, destínenlo al chorizo. Bueno, una vez que tengo la carne, bueno, ya me queda el picado, el condimentado, el mezclado, el embutido, y acá lo seguimos, porque vamos paso por paso. Bueno, en el paso por paso, digamos, sería, una vez que tengo la carne, ¿cuál es la proporción ideal? Ideal, porque yo lo primero que tengo que hacer es separar la carne y ver el porcentaje de grasa que estoy agregando. La proporción ideal de un chorizo bueno es 70% de carne y 30% de grasa. O, a lo sumo, 60% de carne y 40% de grasa. Estas proporciones las puedo ir calculando. Si yo saco cortes que ya son grasos, como es la papada o recortes de panceta, eso está en ese porcentaje. 60-30, 60-40, 70-30, más o menos está en esos porcentajes. Ahora, si yo voy a incorporar carnes más magras, voy a tener que obtener de algunos lugares, como la tapa del jamón o la tapa de la paleta que tiene grasa, tengo que agregarle grasa. No cuenten al tocino como grasa. El tocino es una grasa, pero que no se derrite demasiado, por lo tanto no aporta jugo, sí aporta muchísimo sabor. Entonces, si quieren, pueden hacer un porcentaje de 60% de carne, 10% de tocino y 30%, y 60% de carne, 10% de tocino y 30% de grasa. Grasa siempre tiene que tener, si no el chorizo le va a salir seco. A esto me refiero porque al chorizo que estamos acostumbrados a comer, esos chorizos de carnicería o chorizos industriales, en general son como muy buenos, 50 y 50, y como normal es al revés, es un 70% de grasa y un 30% de recortes. Si ustedes ven cuando están recortando los pedazos de grasa en una carnicería, todos esos cortes, eso se junta de grasa bovina, le digo, de vaca. El chorizo podría ser totalmente de carne de bovina o totalmente de la carne que se les ocurra. Siempre debe llevar grasa. Pero bueno, en una carnicería normalmente todos esos recortes que le van sacando, terminan, no sé si en los chorizos de la carnicería o los venden a los choriceros, pero la mayoría es eso, es grasa con un poquito de carne o de recorte, y el resto lo van acomodando para que llegue a ser un chorizo que al momento de cocinarlo no se achique demasiado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo un chorizo que es pura grasa, cuando lo voy a cocinar y lo pincho para que salga un poquito de grasa, se me va a ir achicando y no me queda nada. Entonces, bueno, dentro de los productos que hay para elaborar, en general hay integrales, ¿no? Un integral, como habíamos hablado en la clase anterior de los secos, un integral tiene todo adentro. Pero en el caso de los chorizos, generalmente le ofrecen 3 tipos de integrales. Uno para chorizo común, uno para chorizo especial y uno para chorizo casero. Bueno, eso hay más, ¿no? Pero en general están esas 3 variedades dentro de lo que es chorizo parrillero. Entonces, ¿qué tienen esos integrales? Hay integrales que tienen mucha soja y aparte colorante. Entonces lo puedo hacer, porque si yo hiciera un chorizo con muchísima grasa y poca carne, me va a quedar blanco. Y encima cuando lo hago, lo empiezo a pinchar, se me va a achicar. Bueno, esos que tienen soja y colorante, los voy a ver que quedan con mucho más color, va a parecer que tiene carne, son un colorante
rojo, tipo carmín. Y aparte la soja va a absorber toda la grasa más el agua y lo va a mantener estructurado para que no se me achique. El chorizo, un buen chorizo, algo se tiene que achicar, algo de grasa va a alargar y algo se tiene que achicar. Pero esa grasa, mientras se cocina, le va dando, lo va dejando jugoso, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo para meterle a los chorizos. Por eso encuentra uno dentro del mercado ofertas de chorizo que dicen 2 kilos de chorizo por 1.000 pesos en este momento. Supongamos, o 800 pesos. Imposible. Es imposible. Si yo voy a hacer un chorizo, fíjense que necesito 1 kilo, o sea, para hacer 1 kilo de chorizo voy a necesitar 1 kilo de carne. Y 1 kilo de carne, más la tripa, más los condimentos, más la mano de obra, más todo, nunca puede estar 1 kilo de chorizo más barato que 1 kilo de carne, ¿no? Nunca. A no ser de que hagan este tipo de cosas. Por eso en el mercado van a encontrar chorizos de todo tipo y hasta algunos, que seguramente lo han visto, que son fosforescentes. Hay chorizos que uno lo ve y son de un color lila o irradian una fosforescencia. Bueno, eso es todo colorante. Y como les digo, es imposible hacer un chorizo de calidad, muy buen chorizo, más barato que 1 kilo de carne, porque es lo que lleva. La carne, no digo que tenga un 30% de grasa, está bien, es un poquito más barata, pero con todo el resto que se le agrega, con la tripa y con todo lo que le estoy agregando, un chorizo tiene que valer igual o más que 1 kilo de carne. Entonces, eso es para ir conociendo. Van a ver que el día que, o sea, si ustedes se ponen a hacer chorizos, en realidad influye mucho cómo los condimentan, qué le ponen, pero lo que más influye es la materia prima, con qué carne los empiezan a hacer, con qué calidad, y no importa si le ponen 60 de carne y 40 de grasa o 70-30. El problema es cuando le ponen 70 de grasa y 30 de carne, y ahí ya es un chorizo que no existe. Bueno, entonces, para ir teniendo una idea de cómo sería una fórmula más o menos de un chorizo casero, ahí lo tienen. 70 de carne, 7 kilos para hacer 10 kilos, para hacer un pastón de 10 kilos. 7 de carne, 3 de grasa, 200 gramos de sal, y acá hago otra pausa. Con 200, recuerden que para los secos normalmente usábamos 250 gramos de sal, o sea, 25 gramos por kilo, normalmente. En este caso, si le pusiéramos la misma cantidad, quedarían muy salados. Y lo otro lo hacemos porque necesitamos conservar esa carne, o sea, y no la cocinamos. Cuando uno cocina, todos los sabores se intensifican, entonces se pondrían muy, muy salados. Por eso a veces le dicen, miren, estos chorizos que dicen están bárbaros y están para secar. No hay chorizo fresco, no digo que no se pueda secar, pero que reúna todas las características necesarias para poder secarlo. No hay. No hay porque me faltan dos cosas. Uno, ese porcentaje de sal extra, que si bien son 50 gramos, pero son 50 gramos, y después me falta la sal nitro, que en los frescos no la puedo poner porque es tóxica, pero voy a comer rápidamente. Entonces, eso no lo voy a tener en un chorizo fresco. Así que muchas veces le dicen, estos chorizos llévenlo, sé que no, va a ver cómo queda. Sí, lo puedo madurar. Un chorizo maduro es rico, darle tiempo, pero no secarlo para hacer un embutido seco. Pero bueno, con la sal había hecho esa referencia porque para que vean que lleva un poco menos, pero no solo eso. Si quieren disminuir la cantidad de sal, lo pueden hacer. Y le digo más, si quieren ponerle nada de sal, algún hipertenso, algún familiar hipertenso o alguno que no coma sal o no pueda comer sal, pueden hacerlo. O sea, en este caso la sal está nada más que para saborizar. Así que podría totalmente dejar de utilizarla, que no pasa nada. Pero bueno, en proporción más o menos en esta receta lleva esa cantidad. Después, bueno, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de ají molido, 20 gramos de pimienta negra molida, 10 gramos de nuez moscada, 30 gramos de orégano,
una cabeza de ajo, 1 litro de vino. Esto de una cabeza de ajo, 1 litro de vino, es exactamente igual que el no seco. Lo que se hace es, para cada 10 kilos de pastor, 1 litro de vino, el que les guste, como les guste, generalmente se usa blanco, medio dulzón, pero lo que les guste. Se le ponen los dientes de ajo y le pueden poner 3 o 4 clavos de olor. Lo dejan que rompa el hervor, que se evapore el alcohol. Después lo dejan enfriar, filtran y le ponen el resultado de eso. O sea, no le ponen el ajo y no le ponen el clavo de olor. Pero bueno, todos estos condimentos en un chorizo es a lo que les guste a ustedes. Eso es realmente así. Lo importante es respetar las proporciones de carne y grasa. Eso es lo más importante. Después el resto es con más sal, con menos sal, con más azúcar, menos azúcar o nada de azúcar. El azúcar lo que hace es evitar que se acidifique un poco. El chorizo tiende a ser ácido. El ají molido, la pimienta, eso es, si les gusta, con lo que sea. Y después lo mismo les digo con la carne, o sea, se puede hacer mitad y mitad con carne bovina y carne de cerdo. ¿Se puede usar grasa bovina? Sí, tranquilamente, se derrite igual, lo único que es un poco más dura, pero se derrite igual. ¿Se puede hacer de carne de lo que se les ocurra? Sí, se puede hacer de lo que se les ocurra, pueden hacer de ciervo, de jabalí, de chivo, de lo que sea. Miren, yo he visto chorizos de pescado, chorizos de pollo, chorizos de marisco, no es un chorizo, pero bueno, lo llaman chorizo. Una vez en Picún me acuerdo que habían cosechado, estábamos en el puesto allá, y habían cosechado muchas ciérgolas, e hicimos mitad ciérgola, mitad carne. O sea que el chorizo se puede hacer como quieran. Lo importante es, si quieren hacer calidad, respetar esas proporciones. Esta es una fórmula casera que está ahí. Van a encontrar 10.000 y condimenten como les gusta. Como les gusta. Si les gusta la semilla de hinojo salvaje que hay y está en muchas recetas, es muy rica, queda bien. Si no les gusta el orégano, sacan el orégano, le ponen otra cosa. Es como les gusta. Vamos a ver. Bueno, todo esto que yo... Profe, una consultita. La Sí. función del vino dentro de lo que es el chacinado, ¿cuál es la función, aparte de saborizarlo, ¿La función de qué? No escuché. del vino? No, el vino saboriza, no tiene otra función. Es un poco agregarle ese sabor a ajo. El ajo queda muy bien. Ese sabor a ajo y el saborcito, bueno, primero que necesita líquido, sí o sí. Si no le agregan vino, hay que agregar agua. Porque cuando uno pica y va procesando la carne, va deshidratando y el pastón va quedando seco. Al quedar seco, más agregar los condimentos, a veces cuesta amasar, cuesta distribuir y cuesta embutir. Entonces, como normal lleva un 10% de líquido, que es lo que se pierde en el proceso, que puede ser agua o puede ser el vino. Y después, yo les digo, cuando yo uso integrales, cuando uso integral para hacer, generalmente pongo agua, no pongo vino. Ahora, cuando lo condimento en forma abierta, el vino es como un condimento más, saboriza. Y el ajo también, lo que pueden usar, en vez de hervir el ajo ahí, también se puede usar en alguna proporción ajo en polvo. El ajo en polvo queda muy bien. Pero ¿qué pasa? Si yo lo puedo disolver en el vino, el ajo en polvo es tan pegajoso que si no lo estiro con el resto de los condimentos, o lo estiro en el vino, lo estiro quiere decir que lo puedo distribuir, lo puedo batir bien para que se me distribuya, porque si yo lo agrego a la carne me va a quedar pegado en un lugar y el resto no lo va a tener. Entonces, es una forma de distribuir. Y bueno, cuando uso ajo natural, en el vino, ese vino que ya no tiene alcohol, va a tener ese saborcito a ajo. Pero es para eso, fundamentalmente para eso. Pero bueno, todo esto que les explicaba de la carne, acá está, es fundamental hacer estas proporciones. Y estas proporciones, a mí me dan muchísimo cuando por todos lados de, a ver, prueba este chorizo, prueba este chorizo, a ver qué te parece. Bueno, a veces algunos siguen usando fórmulas porque ven chorizo en una receta
y es chorizo seco, y el chorizo seco sí lleva un 80-20, 80% de carne, 20% de tocino. Ese es un chorizo que realmente, si lo voy a hacer para consumir, queda seco. Queda seco porque el tocino no aporta jugo, y un 20% es poco. Entonces, les recalco esto porque en esto se basa la calidad de un chorizo, que es muy difícil encontrar estas calidades en el mercado. Hay pocos que hacen chorizos de calidad, muy buenos, y estos son los que tenemos en el mercado. Entonces, 70% de carne, 30%. Se puede hacer 60-40, como quieran, y después, como dice ahí, ojo con los condimentos, porque si ponen demasiado al cocinarse, se va a resaltar demasiado el sabor. Entonces a veces les puede quedar como muy condimentado. Hay que ser cuidadosos en ese tema. Bueno, esto me lo había preguntado recién. Para hidratar el pastón, generalmente 1 litro cada 10 kilos de pastón, ¿no? O sea, 100 mililitros por kilo. Que le puedo agregar las dos cosas, o agua, o le puedo agregar el vino con el clavo de olor y todo eso, que en realidad se utiliza para hidratar y dar sabor. Van a ver algunos integrales, aquellos integrales que tienen bastante soja, que les va a permitir poner hasta un 20 o un 25% de agua. Bueno, ¿eso qué hace? Eso generalmente son los integrales de chorizo común. Como le dije, va a haber integral de común, integral de especial e integral de casero. En el mercado generalmente hay eso, después hay otro. Pero cuando ustedes compran integrales tienen lo que le tienen que poner, ¿no es cierto? Tanta cantidad de agua, tanta cantidad de esto, o tanta cantidad de integral por kilo de pastón. A veces es un 40%, un 4%, un 5%, un 7%. Pero van a ver que en algunos les va a decir de los chorizos comunes hasta un 25% de agua. O sea que le echan en 10 kilos de pastón, 10 kilos de pastón, le echan 2,5 litros. Eso queda todo en el chorizo. O sea, ¿por qué? Porque la soja se hincha, lo absorbe, le digo la soja como hay otros productos, lo más conocido hoy es la soja, pero hay otros productos. Entonces, ahí sí puedo hacer un chorizo barato. Si le estoy vendiendo en 10 kilos, le estoy metiendo 2,5 kilos de agua. Y mejor que tenga un buen integral, porque si no, después cuando los cuelgo empieza a caer agua, y queda todo el agua abajo, digamos, en la bandeja. Pero bueno, nunca confíen en un chorizo barato. Esa es la realidad. Porque algo tienen generalmente. Bueno, con esto más o menos terminamos con la parte de embutidos cocidos. ¿Por qué no les hablo mucho de la salchicha? Bueno, van a encontrar recetas por todos lados. Es otro de los embutidos. Hay un montón de salchichas. Hay una variedad muy grande de salchicha que pueden elaborar. Pero la parrillera tradicional, que es la que van a ver en carnicería, que la pueden hacer, en realidad en proporciones es prácticamente igual. A veces lleva un poquito más de grasa, a veces prefieren usar el 60-40, pero se podría hacer 70-30, eso va a gusto, pero 60-40, la salchicha tiende a ser un poquito más grasa, y después, bueno, los condimentos van a encontrar recetas por todos lados, también van a encontrar integrales, van a encontrar para hacer colorada, van a encontrar para lo que quieran. O sea, no nos podemos extender tanto con recetas y elaboraciones, porque en definitiva es todo igual. Lo único que cambia es lo que yo le ponga de porcentajes de carne y grasa y lo que le ponga de condimentos. Después no lleva nada, no lleva nada. Y una cosa que sí les digo es que aparte de la calidad la da la materia prima, generalmente cuando se elaboran chorizos, yo puedo preparar el pastón y embutirlo al otro día. Eso no está mal, porque en definitiva dejo que se distribuyan un poco mejor los sabores y los condimentos. Pero también, una vez elaborado, no está mal dejarlo 2 o 3 días en heladera, colgado, como sea, para que
para que se sigan distribuyendo los sabores. Van a notar que a los 2 o 3 días, 4 días o una semana, no mucho más, porque ya después no solo se deshidrata, sino que como no tiene ningún tipo de conservante, tengo el riesgo de que empiece a hacer moho alrededor, o sea, en el exterior o lo que sea, pero van a notar que en la medida que pasan los días se pone más rico. ¿Qué problema tiene el chorizo fresco? Uno de los problemas que tiene es guardarlo. O sea, si yo elaboro mucha cantidad de chorizo, ¿qué hago? Porque no me va a durar más de 10 días, una semana, 10 días. Más que eso en heladera generalmente no dura. Entonces es un tema. El freezer, congelarlo, no es una buena opción. El congelado, aparte de romper partículas, de que le hace perder mucha más humedad al momento que lo descongelo, también me cambia el sabor de los condimentos. No, yo no sé qué le produce, pero la verdad que no sé bien, pero en realidad van a ver que cuando congelan, y más cuando congelan por mucho tiempo, si me dicen voy a congelar por 15 días o hasta un mes, y no es tanto lo que se altera. Pero cuando lo dejo más de un mes, van a ver que no tiene nada que ver el sabor de ese chorizo con el que hicieron inicialmente. Entonces, como recomendación, yo lo que hago, o sea, es lo que hago yo, voy haciendo en la medida que voy necesitando, que voy queriendo. Entonces, ¿qué hago? Congelo la carne. Si congelo la carne no pasa nada, lo único que me va a pasar al momento de descongelar es que voy a perder un poco de líquidos, voy a perder humedad, pero después la puedo reincorporar con agua o la puedo reincorporar con el vino o con lo que sea y lo puedo rehidratar. Pero no lo tengo condimentado. Entonces, si uno dice, bueno, yo en este 15 días o un mes voy a comer 5 kilos de chorizo y tengo 15 para hacer, bueno, lo separo, hasta lo puedo picar, no hay problema, lo puedo picar y separar. 5, 5 y 5. Y a medida que necesito, voy, condimento, si es nada más que lo tengo picado y ya mezclado en grasa y carne, listo, voy, condimento, embuto y listo, ya tengo otra vez chorizo y no tengo que estar guardando durante mucho tiempo que voy a perder calidad. Bueno, eso con respecto a los embutidos frescos. Vamos a pasar a embutidos cocidos. ¿Qué se entiende por embutido cocido? Es embutidos, cualquiera sea su forma de elaboración, que sufre un proceso de cocción en estufa o agua. Ejemplo, morcilla, codeguines, mortadela. En este caso, vamos a ver fundamentalmente morcilla y queso de cerdo. Vamos a hablar de morcilla y queso de cerdo porque, digamos, es lo que nos queda para aprovechar de lo que fuimos despostando. Nosotros despostamos todo el animal, usamos una parte para chorizo, una parte para salame, una parte para hacer bondiola, otra para hacer carré o lomo, panceta. Y bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la cabeza y el cuero, el resto y las patas. Y ahí podemos agregar también riñones. No les digo que podría hacer también otra cosa, que es paté o lever. No le comento porque en general cuando uno compra el hígado de cerdo acá no se comercializa en la zona. Ningún matadero está sacando hígado. Entonces, bueno, voy a ir a lo que tenemos seguro, que va a ser cueros y cabeza. Por eso hacemos hincapié en eso. Y después que lo hacemos con los mismos implementos que tenemos para elaborar el chorizo, para elaborar todo lo que veníamos a elaborar. O sea, si tenemos que hacer una mortadela, el proceso no es que sea complicado, pero sí necesitamos otra cosa. Necesitamos una muy buena picadora, porque tenemos que hacer una pasta, necesitamos congelar tocino, necesitamos varias cosas que por ahí son un poco más complicadas. Entonces, vamos a esto, que es más sencillo, por ahí, más adelante, en otras capacitaciones, nos metemos en algún otro producto cocido, que ya les digo, se puede hacer todo,
Se puede hacer jamón cocido, mortadela, todo lo cocido que ven en el mercado se puede hacer. Pero lleva algunas cosas más y ahí ya no es tan artesanal, tengo que recurrir a equipamiento y tengo que recurrir a algunos integrales o saborizantes que hay en el mercado, que no es muy común conseguirlos acá y menos en el interior de la provincia. Así que bueno, vamos con lo que necesito. ¿Qué necesito para hacer los embutidos cocidos? Lo mismo que hasta ahora: cuchillo, tabla, picadora de carne, embutidora, mezcladora, y acá ya una olla grande. Necesito una olla grande porque tengo que cocinarlo, tengo que hervir. Bueno, en cuanto a insumos, vamos a usar todo lo que nos quedó. ¿Qué nos quedó? Cueros, carne de cabeza, de cuero. Después voy a necesitar tripa o tripón, o, depende de lo que vaya a hacer, o también molde para queso. Por ahí acá no está todo lo de queso, pero ya se lo voy a ir explicando. Después, bueno, sal, azúcar, sangre, condimentos e hilo. Sangre. Vamos a hacer un paso acá en el tema de la sangre. La sangre generalmente la puedo obtener de dos formas. O en el momento de la carneada, si carneo yo, y lo que tengo que conseguir ahí es que no se me coagule. Entonces, para que no se coagule, una de las formas más sencillas, bueno, o es tener algún anticoagulante, que también hay en el mercado, pero que acá no se consigue, o si no, agregarle sal. Agregarle sal y mezclarla, mezclarla en la medida que la voy juntando. Si van a hacer eso, cuenten cuánta sal le agregaron, porque si no después, cuando van a hacer la morcilla, si le vuelven a agregar sal, le va a quedar saladísima. Entonces, lo ideal acá es agarrar y decir, bueno, para, no sé, voy a juntar 5 litros de sangre, supongamos, o 3 litros de sangre. Bueno, le voy a poner medio kilo de sal, o 200 gramos de sal. Bueno, listo. Esos 200 gramos ténganlo en cuenta después para la elaboración. Si no, ¿cuál es la alternativa? La sangre en polvo. Que ahora la vamos a echar. Pero quería parar ahí. Bueno, en el proceso de elaboración, lo primero que tenemos que hacer es obtener los cortes, cabeza, los cueros. Los cueros los deben desgrasar completamente. Que no tengan nada de grasa. Si tienen mucha grasa, después, al hervirlos, me queda la grasa ahí blanda. Después, cuando los corto, esa grasa me queda en el pastón. Y después, cuando elaboro, me va a quedar la morcilla o el queso de cerdo o lo que haga muy grasoso. Entonces, lo ideal es que los cueros estén totalmente limpios, sin nada de grasa. La cabeza, una vez que la tengo, también la tengo que hervir. Por ahí la tienen en mitad. Si es muy grande, córtenla, vayan cortando orejas, vayan cortando todo, porque se puede usar todo. Se puede usar orejas, trompas, todo. Siempre que no esté demasiado peluda. Si la pelaron bien, se usa todo. Si van a hervir, siempre les recomiendo primero hervir cabeza, hervirla bien, que quede bien hervida, que se despegue la carne del cuero, del hueso, y después hervir los cueros, porque si hierven las dos cosas juntas, a la cabeza le va a faltar y los cueros van a quedar demasiado blandos, muy blandos, y a veces se le va a romper, le va a costar manipularlos. Entonces, primero ponen a hervir la cabeza, que les va a llevar 3, 4, depende del tamaño, pero 3 horas lleva de hervor, por lo menos, y los cueros con 1 hora de hervor es más que suficiente. Bueno, generalmente lo que se hace es un picado manual y por separado. O sea, primero pico los cueros, los dejo en un lado. Después pico, le saco todo el cuero a la cabeza, la dejo en otro lado. Después le saco un poco de grasa a esa cabeza porque tiene grasa. La grasa más blanda, la grasa que después de hervida está firme, no hay problema. El problema es esa grasa blanda que queda, porque eso va a ser grasa en la morcilla y va a hacer que no coagule bien, que quede muy blandita. Y la carne la voy sacando y la pico por otro lado. Dejo cueros por un lado y carne por el otro.
Bueno, y todo en lo posible picarlo lo más chico que puedan y a cuchillo. Es mucho mejor. ¿Lo puedo pasar por la picadora? Sí, lo puedo. Pero a veces me queda demasiado picado, demasiado finito. Y la realidad es que si voy a hacer algo artesanal y bueno, lo lindo es que al corte se noten los pedacitos de cuero y no que me quede todo granulado. Que igual el cuero me va a aportar muchas cosas para una morcilla o un queso de cerdo. Muchísimo, me va a aportar sobre todo esa gelatina que me lo va a compactar. Que por más, si lo pico pasa igual, pero si lo pico va a quedar muy parecida a una morcilla comercial. Yo lo que quiero hacer es algo diferente. Entonces cortado, es muy fácil cortarlo porque está blando, está cocido el cuero, se corta muy fácil a cuchillo, es lo ideal. Bueno, después de eso, bueno, viene el condimentado, mezclado, embutido, atado, cocción y enfriado. A ver, no me acuerdo cómo viene, pero ahí está la receta y ahora les voy explicando paso a paso. Esta es una receta, hay muchísimas. Esta es una receta de morcilla criolla. ¿eh? Una morcilla criolla que es la más común. Después, morcillas pueden hacer de lo que se les ocurra. Hay morcillas, bueno, la vasca que lleva pasas de uva y nueces. Hay morcillas con arroz, todas se las hacen. Yo las he probado, la verdad que quedan muy ricas. Hay morcillas hasta con chocolate. Hay morcillas con chocolate amargo que también las probé una vez. Y realmente es algo raro, pero es rico. Pero bueno, vamos a una receta tradicional. Después ustedes pueden inventar y hacer lo que quieran. Profesor, Sí. le hago una consulta. Buenas tardes. En los mercados se ven las morcillas dulce. ¿Qué es el ingrediente para? ¿Es el azúcar nada más para que quede más dulce? La morcilla dulce a veces la llaman a la vasca, que lleva pasa de uva y nuez. Y si La no, le ponen más azúcar y queda dulce. Exacto. bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, una receta básica es cueros 7 kilos, carne de cabeza 3 kilos. Esto le digo, es medio que háganlo como puedan, porque ustedes lo que van a tener es una cabeza y todos los cueros, más las patas. Y las patas, si no las quieren destinar a otra cosa, o locro, o lo que sea, o comerla como patitas que son muy ricas también, o hacer una vinagreta, lo que sea, lo pueden agregar acá. Pero ¿qué pasa? Si uno tiene cantidad, bueno, va a poder elegir tanta cantidad de cuero y tanto de cabeza. Y si no, bueno, realmente es que más o menos entre cueros y carne de cabeza hagan los kilos que van a hacer. ¿no? O sea, no es necesario que hagan 10 kilos, pero supongamos que salieron 5 kilos de cuero y 1 kilo de carne de cabeza, bueno, van a tener 6 kilos. Listo, partan de ahí. Pero acá están los porcentajes, ¿no es cierto? Como vinimos. 3 litros de sangre, 3 litros de sangre que si la juntaron y es sangre natural, bueno, listo, le agregan esos 3 litros de sangre. Si no la juntaron y es sangre en polvo, ahora le voy a decir cómo usar. Bueno, entonces, lo primero que hacen es esto. Cortan los cueros, la carne de cabeza, la pesan y la ponen ahí. Lo siguiente es la cebolla de verdeo. Y para 10 kilos de esta mezcla de cueros y carne, van 2 kilos de cebolla de verdeo. ¿Se puede usar cebolla común? También, pero no es lo mismo. Una buena morcilla, en el mercado, o sea, la industria generalmente usa cebolla común. Pero la de verdeo es mucho más sabrosa y aparte se ve el verdeo ahí, cuando corto la morcilla se va a ver esas pintitas verdes. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Para estos 10 kilos, 2 kilos de cebolla verde. 250 gramos de sal. En este caso, los 250 queda bien de sal. ¿Qué pasa si ya usaron 200 gramos? Supongamos que le pusieron 200 gramos para que no se le coagule la sangre. Agreguen, si usan sangre natural, ¿no? Agreguen solo 50 gramos. Yo he probado muchas morcillas que se olvidan, que la hicieron con sangre natural, se olvidan y quedan saladísimas, incomibles. Así que eso es 200 o 25 gramos por cada kilo de esto. Esto ya no son 10 kilos,
Fíjense que tienen los 10 kilos de cuero y carne, más los 3 litros de sangre, más los 2 kilos de cebolla verdeo. O sea, están en 15. Pero bueno, esa es la proporción. Pimienta blanca molida, 20 gramos. Nuez moscada molida, 20 gramos. Ají molido, 20 gramos. Y azúcar, 50 gramos. El resto de los condimentos lo pueden manejar como quieran. Como quieran. Y ya les digo, después dicen, bueno, no le pongo cebolla de verdeo, le pongo pasas de uva y nuez. A veces las pasas de uva están bastante dulces. Bueno, ahí bajo la cantidad de azúcar. Pero todo esto va a ser a gusto. Pero ¿cómo sería el procedimiento? Yo una vez que tengo cortado y en la batea los cueros, la carne de cabeza, agrego la cebolla de verdeo. Ya le dije, si es sangre natural, la agregan. Si es sangre en polvo, esperen. Le ponen, preparan la sal con la pimienta, con la nuez moscada, con el ají molido, en un lugar que lo puedan mezclar todo y lo desparraman todo arriba de esta mezcla. Entonces, si uso sangre en polvo, en este momento lo que hago es, la sangre en polvo, la dilución generalmente es, con 1 kilo hago 6 litros de sangre. Con 1 kilo de polvo hago 6 litros de sangre. Entonces, para 3 litros necesitaría medio kilo. ¿Qué hago? Pongo medio kilo de sangre. Y ya tengo todo condimentado, pero no le agrego el agua. ¿Por qué? Porque no siempre los cueros están hidratados igual. Depende cuándo lo herví, depende cuánto lo herví, depende de lo que absorbieron. Entonces, no siempre están hidratados igual. Entonces acá voy preparando de 1 litro de agua y le voy agregando. Esto es un poco de experiencia. Porque yo necesito un pastón que no me quede líquido. Si me queda líquido me va a costar mucho embutirlo, porque aparte me va a salir primero todo el líquido y después empieza a salir el resto. Entonces me van a quedar unas morcillas que va a ser solo sangre condimentada y algunas atrás que van a venir con poca sangre y muchos cueros, cabeza y todo eso. Entonces tienen que armar un pastón que no le quede líquido en el fondo, y que sea bien homogéneo. Sí que esté blando para poder embutirlo, que sea bien homogéneo. Entonces, a veces no necesita 3 litros de agua, a veces necesita 2, a veces necesita 1. Pero van agregando y van mezclando. Bueno, agregan 1 litro, mezclan. Y ahí van de a poquito, hasta que lo vean que está así. Cuando ven que se le empieza a poner medio líquido, que el líquido abajo, o que ya está bien homogéneo, listo, corta. No le ponen toda el agua. A veces lo pueden necesitar los 3 litros. Si los cueros capaz que los hervieron el día anterior, los sacaron, se deshidrataron, bueno, esos cueros van a tener que rehidratarse y por ahí necesitan. Pero si lo hacen enseguida, muchas veces es menos de 3 litros. Bueno, y ahí lo mezclan bien. Una vez que está bien mezclado, la embutidora, tripa, yo siempre prefiero la 40, pero pueden hacerlo con 35. Van embutiendo, van atando, muy bien atado, hay que atarlo bien, porque eso después lo tengo que llevar a hervir. Entonces voy armando ganchos y los llevo a la olla con agua. Puede estar hirviendo porque cuando las pongo va a disminuir la temperatura, y si no, con agua bien caliente. Si el agua está bien caliente, pongamos 90 grados, 80, 90 grados, van a hervir aproximadamente 20 minutos. Siempre estén al lado del momento de hervir con una aguja para ir pinchando por si tiene aire. ¿Qué pasa? Si tiene aire, el aire se empieza a comprimir y puede ser una de las causas de que se reviente alguna morcilla. Entonces, si ustedes ven que alguna tiende a flotar o en las puntas está muy comprimida, la pinchan como para que salga el aire. ¿Qué otra cosa? No tiene que tocar el fondo. Si toca el fondo de la olla, esa tripa se va a quemar, porque va a estar más caliente el metal, se va a quemar y se va a romper. Entonces, siempre las morcillas tienen que, por eso se arma un gancho, tienen que estar colgadas, no tocar el fondo de la olla e ir pinchando. ¿Cómo me doy cuenta cuando ya están hechas? Generalmente el hervor es de 20 minutos. Cuanto más gruesa la tripa, más. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque al pincharlas ya no sale sangre. Al principio van a ver que van pinchando y sale. Ya después no sale más sangre.
ahí están listas. Cuando termino de cocinarlas, las saco, las dejo en agua fría y las dejo que se enfríen después o en heladera, o en esta época que está frío, después afuera, las dejo que se enfríen rápidamente. Una vez frías, ya se compactan, las puedo cortar, puedo hacer lo que quiero, no hay problema, y van a comerse una morcilla rica. A ver el gol. Bueno, esto ya se lo expliqué, el tema de la sangre, cómo se usa la sangre en polvo. Y muchos la compran, la sangre en polvo parece biscuit, parece un chocolate. Y es muy volátil. Entonces tienen que ponerla despacito e ir agregándole después el agua. Pero primero pongan la sangre y van agregando lentamente el agua. Tenemos una otra. Bueno, no sé si tenemos de queso de sal. Ah, bueno. Bueno. La morcilla, bueno, ya les fui contando todo. Tenemos algunas fotos más, pero es todo lo que le conté. No tiene más que eso. Vamos al queso de cerdo. El queso de cerdo, en realidad se hace con lo mismo que la morcilla más tocino. O sea, cueros, carne de cabeza y tocino. ¿Qué voy a utilizar? Entre cueros y carne, 8 kilos. Asegúrense, siempre cuando yo hago una faena, o sea, o cuando desposto, siempre voy a tener más cuero que carne. Es mejor. O sea, lo podría hacer solamente con cuero y no lo podría hacer solamente con carne, porque necesito la gelatina de los cueros. La necesito para que este queso de cerdo se me compacte y quede bien armadito, si no se me va a desarmar. Entonces, en proporción, ahí dice 8 kilos, en proporción serían 6 de cuero y 2 de carne, aproximadamente. O después, como les digo, lo que tengan. Pero sepan que necesitan cuero. El cuero es lo que le va a dar esa gelatina que nos va a unir. Después tocino, para 8 con 2 kilos de tocino, está bien. El tocino cortado en dados un poco más grande, se puede hacer que cortábamos para el salame, o al gusto de ustedes. Pero el queso de cerdo lleva tocino. Bueno, después necesitamos sal, también lleva 250 gramos, cada 10 kilos, en este caso son 10 kilos de pastor, o 25 gramos por kilo, hagan siempre esa. Azúcar 50 gramos, pimienta blanca o negra molida 30 gramos, ¿diferencia cuál es? Con la blanca va a quedar un poco más picante. Y si quieren le pueden poner 15 y 15, es lo mismo. Esta es una receta, van a encontrar 1000, pero después les voy a decir en realidad cuál es la forma de elaboración. Nuez moscada 15 gramos, ají molido 10 gramos y clavo de olor 5 gramos. Lo ideal en el clavo de olor es, pueden comprar en polvo, pero si no, agarrar unos clavos de olor y molerlos, picarlos en un mortero o aplastarlos y agregarlos. Bueno, esto una vez que tengo los cueros, la carne, el tocino, preparo los condimentos, lo pongo arriba, los mezclo bien mezclado, acá no agrego agua, nada, va todo en seco y lo puedo embutir. En tripa, si lo embuto en tripa, lo ideal es que sea una calibre 50, una tripa de salame, una tripa media grande, para tener un buen corte, digamos. 40, 50 ya está bien. Y si no, vienen moldes para queso de cerdo, y si no, viene tripón. El tripón ahora está difícil, pero no es más que la panza del cerdo o el intestino grueso del cerdo. Puede ser el ciego, puede ser... Antes los vendían los tripones, ahora cada día está más difícil. Pero bueno, me va a dar esas formas. Si es una panza, me da esa forma de panza. Pero no importa, el tema es que yo tengo, y si no, bueno, el molde de queso de cerdo que hoy viene, que es de polietileno, un polietileno más duro. Y viene también una tripa más, que le llaman tripa, pero que no es tripa, sino es totalmente sintética, que es para hervir. ¿Por qué? Porque a esto lo tengo que hervir, bueno, una vez que lo mezclé,
Si es un tripón o es un molde, lo hago a mano. Si es una tripa calibre 50, bueno, tendré que embutirlo. La embutidora tiene una parte más gruesa para embutir eso. Una vez embutido también lo ato muy bien, y lo llevo a cocinar. Sin que toque el fondo, y se cocina también 20 minutos, a esa temperatura, unos 20 minutos. Una vez que lo cociné, lo saco, lo tengo que colgar en algún lugar y pincharlo para que largue la grasa, porque puede llegar a tener grasa. Si tiene grasa, me queda blando y no se me coma. Lo pincho, dejo que salga toda la grasa excedente que pueda llegar a tener, lo enfrío. Si lo quiero, depende en qué lo haga. Si lo hago en moldes que vienen, estas nylon, me va a costar un poco prensarlo. O sea, y no es necesario prensarlo, pero me va a costar. ¿Por qué? Porque puedo romper el molde. Y si no, lo hago directamente, y si lo hago en tripón o en otra cosa, sí lo puedo prensar para darle la forma que quiero. Y bueno, una vez pinchado, se enfría y listo, ya queda listo para consumir. Eso al otro día o una vez frío, ya está compacto, lo puedo consumir y hasta lo puedo cortar en una cortadora de tiempo. Bueno, esto es todo lo que les fui diciendo. Esta es la última, ¿no? Bueno, estas son las dos cosas, o sea, las dos elaboraciones de cocido, que por ahí no es que sea más fácil, sino que es la que puedo aprovechar porque es lo que me va quedando después de ir procesando cada una de las cosas que les fui diciendo. Entonces, lo último que me queda son las patas, la cabeza y los cueros. Y esta es la forma de elaborar. Bueno, hoy, como les dije, era un poco más corto, así que todas las dudas que tengan, podemos ir charlándola. Tenemos un rato para ir hablando, así que todo lo que quieran ir preguntando, pueden hacerlo, a partir de ahora. Una consulta. Sí. Cuando usted habló de la proporción de sal para la morcilla en la receta, esa va incluida con la que si uno junta la sangre, digamos, se le agrega la sangre para que no se coagule. Hay que restarle lo que le agregás a la sangre. Ajá, eso no me quedó en claro a mí. No, tenés que estar atenta a eso. Supongamos, a la sangre vas a hacer 10 kilos. A la sangre le agregaste 100 gramos, Ajá. te queda agregar 150, no 250. Si le agregás todo, te queda salado. Ok, gracias. Una consulta, profe. Pregunten. ¿La morcilla blanca la ha hecho alguna vez? Sí, morcilla blanca, hay dos versiones de morcilla blanca. Una versión que es muy parecida al queso de cerdo, que lleva los mismos condimentos, lo que no lleva es sangre, y una versión que lleva hígado. Lleva las mismas cosas, cuero, carne, más hígado. Son las dos versiones de morcilla blanca, con condimentos muy parecidos, y después, bueno, está el codeguín, que también algunos lo llamaban morcilla blanca, que lleva, aparte de la carne de cabeza y el cuero, lleva carne picada en un porcentaje. Van a ver recetas por todos lados, y condimentos bastante parecidos al de queso de cerdo. Pero en definitiva, todas llevan las cocciones, como le dije, y después las proporciones. La morcilla blanca interesante es la que lleva hígado, porque es parecida a un paté, pero con cueros y carne, y un poco de tocino. Y en el caso de que sea una faena, yo no se las doy porque no se consigue hígado de cerdo. En el caso de que sea una faena, es muy bueno el hígado de cerdo. Para hacer paté es buenísimo, y para hacer leer y para hacer esta morcilla blanca. Pero bueno, en general, en los mataderos de acá no lo sacan, entonces bueno, no quiero que se pongan a buscar un hígado que no lo van a encontrar. Profe, ¿y la butifarra qué diferencia tiene, por ejemplo, con la morcilla blanca? Bueno, butifarra también, hay versiones de butifarras. Ahí está la butifarra uruguaya, la butifarra
que le llaman acá argentino, es la butifarra española. Hay una que es colorada, que no tiene nada que ver, le llaman butifarra, pero es como un chorizo colorado. Pero la butifarra uruguaya, que es la más conocida por ahí, es una morcilla que no lleva sangre. Después lleva otros condimentos, pero fundamentalmente eso. Esas Profe, cosas van a buenas encontrar, tardes. perdón, esas cosas No. van a encontrar miles de recetas que en realidad lo que tienen que tener es, a mí no me importa tanto la receta, sino ustedes la pueden ir haciendo de acuerdo a las recetas que vayan encontrando, pero tienen que tener estas ideas fundamentales de cocción, de embutido y de enfriado. Eso es igual para todos. Entonces, ya les digo, debe haber de embutidos cocidos con diferentes nombres, en el mundo debe haber más de 1000. Pero todos más o menos llevan lo mismo. Sí respeten recetas, respeten de acuerdo a lo que le vayan diciendo, pero sepan que la técnica, que es lo importante que tienen que aprender acá, es exactamente igual, de cómo se embute, de cómo se hace, de cómo se cocina. Hola, profe. Quería Sí. preguntar algo. Son 4 clases por Zoom y después se va a hacer la práctica en alguna escuela. Yo soy de Neuquén. Sí, después vamos a ir organizando las prácticas en diferentes lugares. Tenemos que ahí organizarnos con cada uno de los puestos. Los que son de Neuquén, Plotier, de por acá, seguramente hacemos una práctica acá en Plotier. Y después, bueno, con el resto de los puestos vamos a ir coordinando para hacer una práctica en cada uno de ellos en el momento que podamos elaborarlo. Vamos a charlar con los coordinadores de los puestos para ver de qué forma la quieren hacer, pero la idea es hacer una en Picún, empezar en el Chañar y Picún, que son los lugares más próximos que tenemos, y después Aluminé y Chosmalal, esperar un poquito, porque ahora está todo nevado y con muchas cosas, capaz que en septiembre hacer las prácticas allá, para que tengan lo vamos a coordinar y les van a avisar los coordinadores, o les avisaremos por acá por los grupos, pero para que tengan ya esa destreza manual de poder hacerlo. Y acá les vamos a avisar, que recién terminamos el curso acá, recién estamos terminando el curso presencial que se hace en Plotier todos los años, así que ahora vamos a ir armando, les avisamos, y en Plotier vamos a hacer también una elaboración para que tengan la práctica. Profe, tengo 2 consultas para hacerle, disculpe la ignorancia. La primera es, se habló la clase pasada con respecto a la salmuera para la bondiola, Sí, que dice la receta sal finas hasta saturar. sí. ¿A qué se refiere saturar sobre 1 litro? Por Es ejemplo, agregar sal hasta que no se disuelva, revolviendo, ¿no? Revolver, revolver y dejar. Agregar sal, revolver hasta que en el fondo sí, no se disuelve más sal. Ahí bien. está saturada el agua de sal. Entonces queda un poquito en el fondo, un poquito de sal que ya no se disuelve. Ah, bien. Y la otra consulta es en la receta que dice tocino. Sí. Yo el tocino lo que conozco es como la panceta ahumada o la panceta salada. ¿A eso se refiere? No, el tocino es la grasa que está en la parte dorsal, en la parte de arriba. Es una grasa dura, es una grasa Sí, dura que sí, está por arriba de las costeletas, digamos, del carré, arriba del carré hasta que empiezan los costillares, y que bien, va desde la cabeza hasta la cola. Toda una bien. franja central. No quiere decir que no haya tocino en los cuartos también, que haya un poco de tocino en las paletas. Pero ese tocino es el tocino de mejor calidad, que bueno, dependiendo de Hoy cada día los animales tienen menos, porque se busca que sean magros, que no tengan tanta, pero van a encontrar un tocino de 2 centímetros hasta 5. Antes tenían 10, 15 centímetros. Y Bien. ese tocino es el tocino de calidad, que se mantiene firme, que se mantiene durito y que es bien blanco, compacto. Gracias, De nada.
Profesor, buenas tardes. A modo de ayuda, acá en el chat habían varias dudas. La gente escribió hace algunas preguntas. Una de ellas era, por ejemplo, si se podía prescindir del azúcar en las elaboraciones. Sí. En las elaboraciones de frescos y cocidos se puede sin ningún problema. El azúcar pasa a ser un condimento más. Y en fresco y cocido, como yo lo mantengo en heladera, no necesito mantener, puedo prescindir de lo que quiera. Puedo prescindir de cualquier condimento, de azúcar, de sal, de lo que sea. En embutidos secos es más complicado. En los secos es más complicado. ¿Por qué? Porque en el momento de la fermentación, que son los primeros días, las bacterias lácticas, los lactobacillus que me van a formar ácido láctico, actúan sobre los azúcares. Entonces necesito ese azúcar, o necesito lactosa, o algo necesito para que se me produzca este ácido láctico. Puedo usar fructosa, puedo usar otra cosa que no sea el azúcar, pero sí tiene que ser algo que estas bacterias me lo transformen en ácido láctico. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Te hago una consulta. El sabor entre la sangre natural y el polvo de sangre. ¿Ese polvo es un químico o es sangre deshidratada? No, es sangre deshidratada y la realidad es que creo que solo Drácula se dio cuenta de que no era nada así. Es bastante, es muy parecida. Si se usa bien, es sangre deshidratada, es como la leche en polvo. Es exactamente igual y el mismo procedimiento utilizan para deshidratarla. La deshidratan a través de una atomización en un cilindro caliente, que cada gotita que cae se evapora y queda la parte sólida, o sea, la hemoglobina con toda la parte sólida. Perfecto. Realmente algunos dicen, yo particularmente, sí, te podés dar cuenta, pero algunos dicen que sí. Yo le digo que hoy todas las morcillas que comen, todas las que compran, todas, están hechas con sangre en polvo porque no hay disponibilidad de sangre fresca en la industria. Perdón, precisamente por eso le preguntaba, porque por ahí conseguir sangre natural es medio complicado. Y lo Es más viable complicado es... y la verdad les digo, es aprovechar. ¿Qué tratamos de hacer? Aprovechar todo, ¿no? Cuando carneamos algo, aprovechar todo. Bueno, si la podemos, porque no es barata, no es cara, pero no es barata la sangre en polvo. Si podemos juntarle, la podemos aprovechar, perfecto. Ahora no nos compliquemos a decir necesito sangre para hacer una morcilla porque la sangre en polvo está. Así que no hay problema. Muchísimas gracias. De nada. Una pregunta. Sí. Para los que no tenemos animales y no realizamos la carneada y el desposte y compramos en alguna carnicería, ¿qué cuestiones habría que tener en cuenta en cuanto a cuidados de la carne para realizar los embutidos y todo lo que estamos viendo en el curso? Bueno, eso es clase 1, calidad de carne. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que sea lo más fresco posible, lo más fresco posible. ¿Por qué? Porque cuanto más fresco esté, menos posibilidades de contaminación previa va a tener. O sea, cuanto menos lo lleven de la heladera al mostrador, del mostrador a la heladera. Entonces, si ustedes saben que lo faenaron, lo están bajando del camión térmico y lo están llevando a que lo desposten o a lo que sea, es el momento que más fresco está, mejor. O sea, si saben que el día que le entregan al carnicero, supongamos, el miércoles llega el camión que distribuye medias de cerdo, bueno, ese mismo miércoles, si pueden, van y le dicen al carnicero, sacame esto, esto y esto. Cuanto menos tiempo pase desde la faena a empezar a procesar, mejor. Y después no les recomiendo usar, si los congelan ustedes, bueno, pero después cortes congelados, hoy hay mucho corte congelado que viene de Dinamarca, que viene de Brasil, que viene... Y eso a veces, y encima, les digo, encima hay muchos supermercados que
viene congelado y lo descongelan y lo venden fresco. Eso es un riesgo. O sea, está prohibido, pero lo hacen. Entonces, todo lo que venga de un origen congelado, le diría que ¿se puede hacer? Sí, se puede. Pero pueden llegar a tener alguna contaminación y que algo les salga mal. Entonces, cuanto más fresco, mejor. Después, evaluar calidad, que sea de capones, más o menos del tamaño. Por eso se pueden dar la red, la media, cuando la están bajando, que más o menos sea del tamaño que ustedes pretenden. Qué sé yo, una bondiola de un capón de un tamaño normal anda entre los 1,6 kg a 2,2 kg. Si ya le llevan una bondiola de 3 kilos, no era un capón, es una chancha, un padrillo. Entonces, esas son las cosas a tener en cuenta. Cuanto más fresco, mejor. Tratar de evitar los congelados, no por nada, porque yo estoy seguro que en Dinamarca o en Brasil lo deben hacer bien, pero no sé lo que hicieron en el medio, cuando lo importaron, qué pasó en el barco, dónde estuvo, cómo llegó, cómo lo trataron en los mercados. Generalmente lo importado lo venden en los supermercados. Pero a mí me genera dudas, y además a veces he visto que se descongela y larga un montón de líquido. Entonces, cuanto más fresco, mejor, y pedirle al carnicero lo que necesiten. Si van a comprar una media, bueno, aprovechen la media. Pero si necesitan una bondiola, un cuarto, una paleta o lo que sea para lo que vayan a hacer, traten siempre de ir ahorrando. O sea, la paleta siempre es más barata que el cuarto y es más barata que un solomillo o que un carré o que una bondiola. Entonces, fíjense que necesitan... Sí. Buenas tardes, profe. Quería hacer una consulta a modo de publicidad, tal vez, pero bueno. Tengo entendido que el supermercado Coto tiene sus estancias. ¿Qué opina usted con respecto a la carne de cerdo de ese lugar? No tiene sus estancias porque no puede ingresar carne de cerdo con hueso a la zona. Ellos compran a productores locales y por ahí sí tienen algo de producto importado envasado al vacío, pero no es, en general, todo lo fresco que venden en Coto, todo lo fresco es de acá, de Granja al Amanecer, que está en Cutralcó, que es el que abastece a casi todos los supermercados. Lo fresco, pero no podrían entrar un jamón con hueso, un cuarto, supongamos, porque no puede entrar carne con hueso. Lo que sí puede tener es bondiolas importadas, porque están en todos lados. ¿Y qué traen? Los cortes más caros, no traen los cortes más baratos. Importadas son bondiolas, matambritos, solomillos. Y el problema de eso es que si vino congelado, lo tienen que vender congelado. ¿Por qué? Porque es un riesgo descongelar y venderlo descongelado, por más que esté envasado al vacío. Pero están cometiendo eso y no hay control. Están haciéndolo. Lo he visto en la Anónima, lo he visto en Foto, lo he visto en todos los supermercados. Lo congelado tiene que ser congelado y lo tienen que descongelar ustedes. Y el problema de descongelar es que cuando yo empiezo a descongelar, si traía alguna bacteria o algo, en el proceso de descongelarlo, en la superficie voy a tener más contaminación. Y el mayor problema sería, como yo les dije, hagan chorizo en proporciones y hagan 5 kilos, congelen. Si yo ya compré un congelado y después lo descongelo y después lo vuelvo a congelar, estoy haciendo una macana. Entonces, si pueden en esto trabajar con carne fresca, que el Coto la tiene también, porque yo les digo, le entrega al Amanecer, yo lo sé y lo conozco, trabajen con fresca, es lo mejor. Muchísimas gracias. Profe. Sí. Una consulta. ¿Tiene algún lugar donde se pueda conseguir sal nitro, distintos tipos de calibre de tripa y la sangre en polvo ahí en Neuquén? Sí, en el viejo almacén. El viejo almacén está en la calle Pampa, entre Alcorta y Sarmiento. Venden todo suelto. Se llama el viejo almacén, pero venden todo suelto. Ahí venden todo. Venden tripa, venden sangre en polvo y venden sal nitro. Venden todo. Ok, gracias, profe. No sé si te ubicás.
Sí, sí, Pero sí, bueno, ahí compré las red de bondiola, pero no pregunté por la sal nitro. tienen todo. Si una semana por algún motivo no tiene, le encargás y te lo traen enseguida. Debe haber más, pero yo generalmente es el lugar minorista que te venden por lo que vos quieras. Porque después hay más, pero son distribuidores mayoristas, los que proveen a carnicería o a grandes fábricas, y a veces te venden la bolsa de 20 kilos de sal, de sangre. Y bueno, ya es mucho. Entonces ahí la fraccionan o viene de a medio kilo, de a un kilo. Vienen bolsitas de 1 kilo y no tenés problema. Hola, buenas tardes, profe. Buenas. Le hago una consulta. Yo estoy comprando algunas veces cortes de cerdo en Productores Unidos, que está acá en calle Leguizamón, creo que es en el Bajo, pasando la ruta. Sí. No sé si lo ubica. Obviamente, siempre compro, hasta acá siempre ha sido fresco, por lo menos lo veo fresco. Lo que no le noto el sello que usted mencionó en la primera clase. ¿Hay ¿El sello de qué? El sello del matadero que usted mencionó en la primera clase que debían tener. ¿Hay alguna apreciación con respecto a ese lugar? O sea, o por ahí yo estoy comprando pensando que es de calidad o que es fresco, y la procedencia por ahí, usted debe saber mucho más, obviamente, de los proveedores de la La zona. verdad es que no sé el origen de la carne de ahí, pero no podría no estar sellada. No podría, ¿eh? ¿Cuál es el problema? O sea, yo lo conozco al dueño y conozco cómo comenzaron, porque en realidad comenzaron como una AFR que era la que administraba el matadero de la meseta y tenían una carnicería allá arriba. Sí, yo le Y compré después, también bueno, ahí. él dejó de administrarla y siguió con su carnicería. Y generalmente compraba animales ahí en la zona, a los productores locales, y bueno, generalmente fue así. Pero bueno, todo cerdo que sale del matadero tiene que tener el sello. ¿Cuál es el problema en este momento? Es que el 1 de julio cerró el matadero de la meseta. No sé cuándo reabrirá, yo sé que cerró, y bueno, hoy la opción de faena es o El Amanecer o JJ Gómez. Yo tengo criadero y yo mando a JJ Gómez siempre, por eso tengo la referencia porque voy, pero no sé que no está. Y si realmente tiene animales sin sello, es que no lo está pasando por matadero y es un riesgo. Yo no los compraría. Pero me llama la atención porque hay un control municipal. No estoy diciendo que sea dudosa la procedencia. No he visto justo en los cortes que yo he comprado los sellos, ni nada por el estilo. Obviamente, después de esta charla con ustedes y lo que hemos ido viendo, me preocupó ahora que no Claro. haberlo visto, la verdad. Sí, la verdad, te digo, la verdad, yo calculo que, ¿cuál es la opción? Cuando no tenés el matadero, tenés que comprar en un frigorífico. ¿Por qué? Porque ese matadero es muy particular. Es un matadero que faena a cualquier productor. En cambio, cuando vos vas a los mataderos oficiales, como es el Amanecer o JJ Gómez, tenés que ser matarife, tenés que tener todos los papeles, tenés que tener DTE. En cambio, ahí a la meseta uno tenía un chancho, iba, faenaban y no pasaba nada. Ese es mi temor. ¿Qué tenía de bueno? ¿Qué tenía de bueno? Que por lo menos pasaba por el matadero y le hacían el análisis de triquina y una inspección veterinaria. Eso era lo bueno. ¿Qué era lo malo? Que el origen era de cualquier lado. O sea, si había un problema, a veces no sabían de dónde había venido el animal. Y aparte no había exigencias, no solo impositivas, sino de, qué sé yo, para mandar a cualquier otro tenía que sacar un DTE, que es un documento de tránsito sanitario, que se saca en SENASA, y recién ahí pueden ingresar a esos mataderos. Y lo tiene que hacer un matarife, que es el que después distribuye carne. Este matadero siempre la tuvo, pero bueno, por otro lado, siempre fue un matadero tipo sanitario, como para evitar esparcir ciertas enfermedades, cualquiera iba y mataba. Pero bueno, al no estar, no sé qué pasa. Yo me imagino que Marcelo, creo que se llama, Alejandro, perdón, el dueño,
debe estar comprando el frigorífico, debe estar comprando algún matarife que reparte carne, y la carne que reparten es o la del Amanecer, o la de Fridevi, o la de los productores locales que mandamos a diferentes frigoríficos. Me imagino, y calculo que debe ser así. Gracias. Nunca le vendí, nunca le compré, pero me imagino, o sea, yo sé que tuvo su buena fama y que trabajaba bien, así que no me daría miedo, sí me daría miedo si no tiene sello. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, aprovechen hoy que hay tiempo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que eran salamines. Sí. Viendo la información y viendo también los videos instructivos, el tema de lo que es la cámara para el curado, la fermentación. Sí. Hablando con un amigo, que se nos había ocurrido el tema de una cava de vino, que tiene regulador de temperatura. Sí. Faltaría el tema de la humedad, que se la podría dar con agua caliente. Sí, sí, sí. La cava de vino mantiene bastante bien la temperatura y la podés regular. La podés regular a la temperatura que vos necesitás. El tema es que no sé qué tamaño. Tenés que buscar una cava de un tamaño... depende de lo que quieras hacer, ¿no? Bueno, voy a eso, apunto a eso. Seguramente uno cuando recién arranque con el tema de chacinado, en el caso mío, que no nos vamos a matar, en el caso mío no me voy a poner a embutir 15, 20, 25 kilos de carne, sino probar con una pequeña cantidad, respetando siempre las proporciones, para ver cómo sale. Después recién ahí, al otro año, por ahí experimentar con mayor cantidad de carne. Sí, no, está bárbaro, ¿eh? Está bárbaro. Mirá, yo les cuento, esta semana estaba en un lugar que no tenía muchas opciones, o sea, no tenía nada. Había una incubadora nada más. Y es prácticamente lo mismo, porque la incubadora era grande, entraba 10 kilos. Y bueno, la regulé a 20 grados, 21 grados, que es para el estufado que se necesita para los primeros días. Tiene una bandeja de agua abajo, que le agregué agua caliente y la mantuve así, y bueno, se estufó perfecto, se hizo perfecto la primera parte. Así que la cava es exactamente igual, no tiene ningún problema. Le agregás una bandeja abajo, le agregás agua caliente o fría, y te va a salir bien, ¿sí? No vas a tener problemas. Sí, la podés usar. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, yo conté. Podía tener alguna arteria tapada o algo de eso, ¿viste? Y le hicieron el estudio ese de contraste y no, eso está... Sí, bueno. Ahí en el chat, además de recordarles que por favor pongan su nombre para dar el presente, está subido el archivo en la clase número 3 hoy, que dice ahí un poquitito más arriba, dice clase 3 PDF, que si quieren la pueden descargar desde ahí. Y también, ahora lo voy a volver a copiar porque quedó un poquito arriba, es el video demostrativo de embutidos frescos, que también, a modo aclarativo, si quieren, pues, cuando ingresen al video, se ponen suscribirse y ya pueden ver todo el detalle de lo que se ha ido publicando. Eso para que lo tengan presente por si no lo encuentran, linkeen en alguno de los videos viejos o de estos encuentros y ya ven todo el listado de lo que se ha ido publicando. Bueno, así que gracias a todos por los saludos. Una consultita, el último video que subiste demostrativo está dentro de lo que es el enlace o en la página de Puestos en Red, en YouTube. Claro, exacto, sí. Este último es Embutidos Frescos, ese es el título, y justo ahí uno de los, no me acuerdo cómo es, creo que Pablo es el nombre, que me dijo que estaba
tenía un pequeño error ahí, dice que ya lo corregimos y está publicado para que lo puedan ver con ese link. Que el tema de la clase pasada la pudieron subir a la Sí, plataforma. también está subido en el canal. También la copié un poquitito más arriba, si quieren revisar la conversación anterior, ahí está también copiado para el que no la pudo descargar o ver. Una consulta. Me pareció genial el grupo de WhatsApp, súper práctico tener directamente los enlaces ahí. ¿Lo van a hacer con esta tercera clase? Y también contrastando con la cantidad de participantes de la clase, es como que faltan varias personas por ahí para que revisen en su mail y ahí está la invitación al grupo, ¿no? Como para que podamos, mientras que mayor cantidad de gente seamos, me parece que va a ser más productivo. Sí, claro, se les mandó todos por mail la invitación al grupo y bueno, también le vamos a copiar por ahí el documento de hoy y también el video. Así que bueno, en un rato ya se lo compartimos. Gracias, Mariana, por estar atenta. Bueno, la clase que viene, bueno, va a ser la última, es el próximo viernes a las 18 horas. Vamos a ver todo lo que es ahumados y vamos a ver un poco de elaboración de chivo, de hacer algunas cosas con chivo, que no difiere mucho de lo que hemos venido viendo, pero va a servir para reafirmar algunas de los conceptos que vimos hasta ahora y para que vean que hay carnes alternativas que se puede usar tranquilamente. Así que bueno, ya quedan invitados para el próximo viernes a la misma hora. Y bueno, nos estamos viendo. Los saludo y hasta el próximo viernes.